Esta mañana es una mañana bien especial, porque el tema que voy a predicar no es un tema fácil para un pastor, es un tema bastante complejo, porque va a tocar muchas heridas, va a abrir muchos ojos, pero es necesario que se prediquen desde los púlpitos estos temas. Más cuando estamos viviendo una situación bastante delicada por la situación de la hermana María Piraquive y por todo lo que está sucediendo. Yo estaba hablando la semana pasada acerca de el testimonio, lo delicado y bastante crucial es que usted guarde su testimonio. El testimonio de nosotros, unido con la sangre de Cristo, dice que es la manera como nosotros vencemos al enemigo. Ese fue el tema de la semana pasada. Está en Apocalipsis 12, versículo 11. Al enemigo de nuestras almas, al diablo no se le vence con gritos. Al diablo se le vence a través de la sangre del Cordero y del testimonio. De los 12, versículo 11. Ese fue el tema de la semana pasada. Hoy quiero continuar con el tema. Y quiero que usted abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Mateo 7, versículo desde el 15 hasta el 23. El nombre de este mensaje, si usted toma notas, es el siguiente: ¿cómo desenmascarar a los lobos, a los falsos pastores en la iglesia de Jesucristo? Así que pongámonos firmes y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo 7, del 15 al 23, dice lo siguiente. Es Jesucristo hablando, dice: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, les explicaré cuál día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartados de mí los que practican la iniquidad. En días pasados vi en televisión una noticia que apareció en San Salvador acerca de 3 casos bastante dolorosos. El primer de los casos era un falso pastor que había abusado de unas niñas en la congregación. El segundo caso era de un otro pastor
que tenía en su congregación solo mujeres, pero solo mujeres y en especial mujeres que estuvieran separadas con hijas, las cuales estaba abusando. Y en ese mismo reportaje había otra noticia acerca de un sacerdote católico que estaba teniendo o que había sido denunciado por tener relaciones sexuales con el monaguillo. Es bastante doloroso porque el testimonio de esas personas se cae, pero queda afectado el testimonio de la iglesia. Entrevistaron a un pastor respetable de la ciudad y él respondió lo siguiente. Dijo así: hay que desenmascarar los lobos de la iglesia. Bastante inquietante es que cuando fueron a entrevistar a miembros de estas dos congregaciones, dijeron lo siguiente: pero ese hombre no ha hecho nada, él es un Cristo. Y la evidencia era palpable. Tuvimos el caso en la ciudad de Pasto de un pastor que antes de los servicios, en su salón, en su oficina, tenía relaciones sexuales. Y con denuncias de cámaras, con videos, mucha gente de la congregación aún seguía estando en ese lugar, seguía apoyando al pastor. Así que en esta mañana pretendo enseñarle a la iglesia Amor en Acción lo siguiente. Primero, cómo determinar si usted está en una iglesia de sana doctrina. Cómo descubrir a los lobos en la iglesia. Cómo quitarle el disfraz de oveja, diga de oveja. Es que el lobo no tiene el disfraz de lobo. Él tiene un disfraz. ¿Cuál es el disfraz? Entonces cuando usted le quita el disfraz, ¿qué aparece? El lobo. ¿Cómo se le quita? Y cómo saber quiénes son los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos apóstoles. Con esta enseñanza voy a tratar de decir lo que Jesucristo mismo nos dijo: guardaos, cuídense de los falsos profetas, de los falsos pastores. Esta mañana, viniendo de mi casa, estaba con mi esposa y con mi hija Andreita. Y nosotros oramos en el carro cada uno. Cuando me tocó el turno por aquí, por la Clínica del Prado, no era mucho lo que podía orar viniendo para acá. Me llegó una oración cortica y esta fue: qué privilegio ser un pastor de tus ovejas, Señor Jesús. Yo quiero decirle que ustedes son ovejas de Jesucristo. No son ovejas mías, son ovejas del Señor Jesús. Mi persona, el pastor Josué, el pastor Carlos y muchos otros que se van a añadir, somos pastores, apacentadores de la grey del Señor. Y otra cosa que les quiero decir: esta iglesia no es mi iglesia, no es la iglesia del pastor Jorge Iván Arango. Yo soy solamente un pastor porque Jesucristo viene por su iglesia. Entonces, si esta es mi iglesia, me se queda. Esta iglesia no es mía. Yo solamente soy un pastor, un apacentador que Dios le ha dado unos dones, unos talentos para poder ejercer una función. Amén. Están como muy serios tomando nota. Y se está grabando, ¿verdad? Por favor. Si hay una generación, amados hermanos, que tiene que estar apercibida de los lobos, de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos evangelistas, es esta generación. Yo quiero preguntarle, si usted fuera a tocar una puerta en una casa y hay un letrero bien grande que dice: cuidado con el perro, ¿usted qué hace? Usted toca con cuidado, ¿verdad? ¿Cuántos tocarían cuidado con el perro? Yo tocaría con cuidado. No sé si me abren la puerta, me brinca el perro. Ahora, imagínense que en vez de decir
cuidado con el perro, dijera, cuidado con el lobo. ¿Peor o mejor? Habría que tener mucho cuidado, amados. Esta advertencia de Mateo 7 no es mía, es de Jesucristo y está diciendo a los pastores, quiero advertirles que van a venir falsos pastores, falsos evangelistas, falsos obreros que van a destruir la grey. Pero yo les voy a dejar en la palabra las armas para que ustedes identifiquen esos lobos dentro de la iglesia. En un programa de la National Geographic, ¿cuántos saben que al pastor que está en esta iglesia le gusta ver animales? Me gusta National Geographic, de todo, me encanta. Pero ¿saben una cosa? Mostraron que el animal más temido por los pastores no son los leones, no son los osos, no son las fieras, no son los leones, son los lobos. ¿Y saben por qué una cosa? Porque tienen una gran astucia y tienen algo que se llama perseverancia para atacar y matar para comer. Pero tienen un gran problema. ¿Y saben cuál es el gran problema? Que después de matar y después de saborear la sangre, ellos siguen matando desenfrenadamente por placer. Que tú digas, no, vino el león, coge y mata una presa y se la come y se va. Pero este mata, come, mata y te puede dejar en un rebaño 7, 8 ovejas muertas y se comió una sola. Es impresionante. Y yo quiero decirles una cosa, vuelvo a decirlo. Jesús mismo advirtió a toda su iglesia acerca de los falsos pastores, de los falsos apóstoles, de los falsos evangelistas, de los falsos maestros, porque son como lobos. Y si Jesús me lo advirtió, debemos tener en cuenta esta advertencia, ya que además de ser lobos, dice la palabra de Dios, son engañadores. Están haciendo, aquí está mi capi, ¿dónde estás? Allá atrás. Mi capi, Johnny Salcedo, nuestro amado capitán. En una reunión de las que tenemos nosotros en casa, que quiero decirle que son espectaculares, yo no sé, alguien habló acerca de las famosas llamadas millonarias que están haciendo las casas. Y las llamadas donde te llaman, a la niña que está trabajando le dice, su patrón acaba de salir, por favor, acaba de tener un accidente, saque la joya, parece tonto que alguien cayera. Y caen, ¿verdad, mi capi? Y les pasan por teléfono la voz de la persona y es igualita. Mija, soy yo. Acuérdese que yo salí con camisita amarilla. Que yo salí. Acuérdese, mire, me choqué. Ahí va a ir un muchacho para que en la mesita de y la gente cae. Y se le advierte. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Cuántos no le advertimos al Señor? Y las advertencias son porque sí sucede. Repita conmigo, sí suceden. Sí suceden, hermanos, sí suceden. Y si la Biblia dice, mire, la Biblia dice algo bien tremendo. La Biblia dice algo bien tremendo. Tienen que tener cuidado porque esos lobos vienen vestidos de ovejas. Pero esta mañana le vamos a quitar ese disfraz de ovejas, ya que están camuflados. Amén. ¿A cuántos de los que están aquí les disgustaría, después de estar un tiempo en una iglesia y se den cuenta que era una iglesia de falsa doctrina? A mí me disgustaría. O que el pastor que ustedes estuvieran oyendo fuera un lobo. Wow, esto es delicado. Yo me sentiría muy mal, aunque hay personas y ovejas que están aquí que me han mostrado los mordiscos de varios lobos. Al buen entendedor. Miren, marcas. Pastor, lobos. Yo quiero recalcar mucho sobre la advertencia. La advertencia de Jesús. Y sabe una cosa, las advertencias muchas veces son ignoradas. El otro día estábamos con el Capi. Oye, Capi, te tengo hoy de ejemplo. Y estábamos en una reunión departiendo.
y compartiendo, y en la comida sirvieron vino. Y el capi se paró y dijo, quiero decirles que con una copa de vino no pueden manejar. Entonces las esposas salieron diciendo, yo manejo. Y llegó y dijo el capi, si usted me llama a mí para decirme que lo pararon porque estaba con el nivel de alcohol arriba, conmigo se fregó. ¿Estamos o no, capi? Bien hecho. Un aplauso por la vida del capi. No me llamen que no lo saco. Y todos nosotros, que maneja la señora, una copita. Gloria a Dios. Porque es una advertencia. Mire el domingo. Un domingo en la noche, mire. Hombre ebrio mató 4 personas. ¿Están advertidos todo lo que va a pasar? Y la gente, la advertencia dice, no hombre, no, a mí no me va a pasar eso. Dios cuida a sus borrachitos. No tentarás al Señor tu Dios. Hay advertencias tan grandes que no tenemos cuidado. Quiero contarle 2 casos de la misma historia, que son historias dolorosas porque no le pusieron atención a las advertencias. El capitán Smith, parece que era familiar de Michelle, de Margarita. Era el capitán del Titanic. No, este no era el capitán, no era familiar. No era porque le voy a dar duro al capitán Smith. Era el capitán del Titanic. Él recibió un mensaje por la radio que decía lo siguiente en su primera travesía. Tengan cuidado, están entrando en una zona de glaciares. Tengan cuidado. Este capitán cogió la nota, la dobló, la guardó en su bolsillo y en esa trágica noche 1,400 personas perdieron su vida en las gélidas aguas del Atlántico del Norte por desestimar una advertencia. No le dio, era muy grande el barco. Habían dicho, creo que él fue el constructor, ni Dios lo puede hundir. Tremendo. Y hay una segunda historia bien dolorosa. El sargento Joseph Lockey estaba sentado en el radar de Pearl Harbor una mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando de repente vio en el radar una cantidad de aviones no identificados que venían hacia Pearl Harbor. Cogió el radio y le avisó a su comandante, a su superior, y dijo, estoy viendo en el radar unas naves no identificadas que vienen hacia nosotros. El comandante le dije, pierda cuidado. No le puso atención. Y ese día más de 3,000 norteamericanos perdieron su vida en ese infame día. Quiero decirles, iglesia, amor en acción. Si hay una generación que debe estar apercibida de los lobos, de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos evangelistas, de los falsos ministros del evangelio, es esta generación. Debemos cuidarnos de los falsos profetas. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente no entiende qué es un profeta. Viene una persona y te dice algo de parte de Dios. Un profeta es una persona que profesa, repita conmigo, que profesa. Es una persona que habla en el nombre de Dios. Así que cuando una persona viene a decirte algo de parte de Dios, está ejerciendo una función de profeta. Por ejemplo, yo hoy estoy ejerciendo una función de profeta porque vengo a decirles algo de parte de Dios. Esta es su palabra y se las he leído. Todo lo que yo he dicho no me he salido del contexto y nos vamos a ir profundizando un poco más. Así que, primera carta del libro de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Qué tremendo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo.
Unieron el espíritu con un profeta. ¿Saben por qué? Porque las palabras que uno habla son espíritu. Miren, ¿cuántos pueden ver mis palabras? Si usted no tuviera el sistema auditivo, usted no sabría. Pero cuando yo hablo mis palabras que no tienen olor, que no tienen sabor, que no tienen visión, son espíritu, ¿no les está llegando a su corazón? Entonces, cuando yo hablo palabras que son espíritu, Jesús dijo, mis palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Por eso hay que tener mucho cuidado, amados, cuando usted hable, porque hay palabras que no son vida, sino son muerte. Necesita aprender a hablar con vida. Usted necesita hablar para construir, no para destruir. Y no es fácil. Si la Biblia no nos advirtiera probar los espíritus, es porque no es fácil de discernir si ese espíritu, o sea, esa persona, está hablando en el nombre de Dios. Tiene sentido esto, ¿verdad? Probad los espíritus. Y cuando una persona habla en el nombre de Dios, usted necesita probar si es o no es de Dios. Quiero decirles lo siguiente. Esta mañana les voy a enseñar cómo probar si las personas que hablan en el nombre de Dios son de Dios o no son de Dios. Satanás no se opone al cristianismo bíblico. ¿Usted sabía eso? Él no se opone. Ya que la religión es uno de sus objetivos primordiales. Miren, Satanás ataca al cristianismo de dos maneras. Puede escribirlo. La primera manera como nos va a atacar es a través de la persecución. Diga la persecución. La persecución. Esta mañana leí en el periódico temprano que en la cárcel de Barranquilla, la muerte que hubo por el incendio fue una disputa que hay entre presos evangélicos o cristianos evangélicos y una secta satánica que está dentro de la cárcel. Imagínense. Entonces, cuando se empiezan las peleas, los presos prenden colchones y los ponen en la puerta donde entra la guardia. Además, cuando no prenden, le colocan electricidad a la reja donde los guardas pueden entrar a ese patio. Pero la pelea fue sencillamente así. Empezaron a apuñalaron a un cristiano, y cuando se empezó a armar la grande, que los cristianos llegaron a las puertas a decirle, nos están matando, nos están matando, nos están matando, pusieron un colchón, lo prendieron en candela, pero se les salió de control. Yo les enseñé a ustedes, se los enseñé después de que terminamos las bienaventuranzas. Si usted vive las 7 bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. La octava, que es bienaventurado cuando sean perseguidos, va a ser una realidad en su vida. ¿Se recuerdan esa enseñanza? Sí, es verdad, seremos perseguidos. Y Satanás es un maestro en perseguir a los cristianos. Pero ¿sabe qué? Muchas veces, mujeres que están aquí, hombres de Dios, esa persecución que tiene el diablo con nuestras vidas, se cae debido a que hay hombres y mujeres que se paran y se levantan con las armas del reino, a pelear por su hogar, a pelear por su familia. La gente dice, pero ¿cómo se me mete el diablo en mi casa? Muy sencillo, tienes un muchacho, anoche salió, te llegó en guayabado, ¿te tomaste unos traguitos? Sí. ¿El otro fin de semana? Sí. Un poquito más. Y tú te estás dando cuenta que está cambiando de actitud. Entonces tú necesitas saber con quién está él andando. Con fulanito de tal. ¿Y fulanito de tal qué hace? Usted necesita saber que si es guarda de su familia. Y necesita empezar a orar, y necesita llamarlos, y necesita poner límites dentro de su casa, límites sanos, donde él se pueda sentir protegido. Él no se va a sentir protegido o ella no se va a sentir protegida, sino que se va a sentir que le han vulnerado sus derechos. Pero usted está haciéndole un cerco de protección para que el enemigo no entre. Y es a través de los hombres y las mujeres de Dios con las armas del reino
que mantenemos al diablo fuera de nuestros hogares, fuera de nuestros negocios. Fuera. Usted está siendo prosperado, usted está siendo bendecido financieramente, pero le está robando el IVA al gobierno. Pues sabe una cosa, esa es una puerta bien grande donde se le va a meter el enemigo. Así que usted diga, Señor, yo reprendo a los del IVA, a los del ADIAN. No reprenda, pague el IVA y verá cómo se le va. Amén. Hace 25 años, estoy dándole vueltas, todavía no he entrado, porque es que cuando entre voy a entrar muy duro. Hace 25 años, en Rumania, había una iglesia cristiana bautista de horario. Y una vez, esa iglesia está muy bendecida, creció de una manera sobrenatural. Le preguntaron al pastor de la iglesia, pastor, ¿por qué ustedes crecieron tan rápidos en un sistema de dictaturía que tenía un hombre llamado Nicolás Ceausescu? Los que se acuerdan. ¿Cómo hicieron? Digo, muy sencillo, es impresionante. Un día, Nicolás Ceausescu pasó por el frente un domingo, pasó por el frente de la iglesia, iba con su ayudante y dijo, ¿y esos carros qué son? ¿Por qué hay tantos carros aquí? Y entonces le contestó el ayudante, es una iglesia cristiana. Y este hombre anticristiano, antibíblico, hijo del diablo, persecutor, ¿está bien dicho así? Perseguidor de cristianos, le dijo a su ayudante, ¿sabe una cosa? Desaparezca a esta plaga de insectos. Son una plaga y si no los desaparece van a crecer. El ayudante le dijo, pero, presidente, usted se ha ganado un respeto político y un reconocimiento político. No haga esto, se va a caer todo al piso. Y volvió y le contestó y le dijo, si no los puede desaparecer, entonces escóndalos. No los quiero ver. ¿Y sabe lo que mandó a hacer? Le mandó a hacer una cantidad de condominios y los cercó de tal manera para esconderle. Pero ¿sabe qué hizo? Le trajo los miembros de la iglesia a la iglesia. Esa misma gente que los trató, que estaba viviendo en esos condominios, es la gente que pertenecía en la iglesia. Y escuche lo siguiente, muchas veces Dios le corta la cabeza a Goliat con la misma espada que él afiló. Así que párese en la puerta y verá pasar el cadáver de sus enemigos. Usted no sabe qué está haciendo el enemigo, pero el Dios del cielo sí sabe lo que está haciendo en su vida. Den un aplauso al Señor. La segunda manera como ataca el diablo, la primera es por persecución, seremos perseguidos. Pero Dios nos ha dado armas. La segunda manera como ataca el diablo es por la infiltración. Y esta es la forma preferida por Satanás para atacar. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer del capítulo 28 al capítulo 30. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. También hay una advertencia, esta es más linda. Oigan, ¿sabe quién escribió esta advertencia que acabamos de leer, amados? El apóstol Pablo. ¿Saben hace cuánto? ¿Cuánto me pueden decir? Más de 2000 años. 1000 y pico, 1900, 2000 años. Sí, dice, apenas yo me salga, van a venir lobos disfrazados de ovejas. Mire lo que dice Segunda de Corintios, si está anotando Segunda de Corintios, capítulo 11, vamos a leer del versículo 13 al versículo 14. No se me duerma porque le pregunto el anterior versículo. Ya se levantó.
Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta enseñanza está diseñada para que usted pueda identificar, discernir a estos enemigos del Evangelio. Acuérdense, no es fácil. Satanás es un maestro del camuflaje. Jesucristo nos lo advirtió, ya no es el apóstol Pablo. Yo estoy dándole argumentos para que usted diga, pero ¿por qué se paran a predicar esto? Esto hay que predicarlo. ¿A usted no le gustaría que yo les hiciera advertencias? Los papás que estamos aquí, cuando nos advierten o cuando usted dice, pero se lo dije, yo lo advertí, uno se molesta cuando hace advertencias y cae y el enemigo es más vivo. Iglesia, tenemos que ser más vivos. Jesús lo advirtió, no es nadie, no es Pablo, es Jesucristo. Y es para estos tiempos. Mateo capítulo 24, vamos a leer 2 versículos del 4 al 5 y luego brincamos al versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Quién dijo eso, Jorgito? Jesús. No, Mateo no, Mateo lo escribió. Cristo. Jesús. Pero ahí dice que de ser aún posible engañarán a quién. Levante su mano y diga, yo soy escogido, pero no voy a ser engañado. Me lo están advirtiendo. Y me doy gloria a Dios que tenemos la iglesia a reventar. Está toda la iglesia llena para que escuchen este mensaje y quede grabado. Son advertencias de Jesús para que no suceda lo que está sucediendo y vimos hace 2 semanas. Amén. Miren, David Koresh, a ver, usted no lo tenga muy en cuenta. Yo sí lo tuve porque viví en Estados Unidos, es un americano. Él se autoproclamó el Cristo. ¿Sabe quién también se autoproclamó el Cristo? José Luis de Jesús Miranda. Ya no era el Cristo, él fue el anticristo, él era el 666. Pero hay algo bien tremendo. Si alguien se parara y dijera, yo soy el Cristo, ¿ustedes creen que mucha gente le creería sí o no? No, sí, no, sí, no. Me está dañando la predica. Jorgito predicó el viernes, vea, en candela, en fuego. Sí y no. Sí. Que José Luis de Jesús Miranda dijo, yo soy el Cristo, y le siguieron. Y el otro, David Koresh, dijo, yo soy el Cristo, y hubo una matanza horrible. Pero todavía sigue gente diciendo que él es el Cristo. Pero lo dicen, diga, camuflado. ¿Cómo lo dicen? Miren lo que yo me encontré. Escuche la definición de Cristo. ¿Vamos? La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa ungido. Diga conmigo, ungido. Y esta es una traducción del hebreo llamado Mesías, que significa el que ha sido ungido con aceite para ser declarado rey. Entonces hay mucha gente que no dice, yo soy el Cristo, pero sí dicen, soy el ungido. ¿Lo has escuchado usted? No te metas que son los ungidos de Jehová. Y quiero decirles una cosa, todos los que estamos aquí somos los ungidos de Dios. Pero hay gente que se autoproclama. ¿Se dieron cuenta que dicen? Son los ungidos. Vienen y sale la gente corriendo porque este hombre, el ungido, es el que tiene dones de sanidades y milagros. Quiero decirle lo siguiente. Esos ungidos, entre comillas, con dones y sanidades y milagros, son para los inconversos, porque aquí en esta iglesia, si somos la iglesia de Jesucristo, tiene que haber gente con dones de sanidades y milagros. Y no tenemos que salir a buscar a ningún lado, aquí mismo en nuestra iglesia. Aquí tienen que salir nuestros apóstoles, nuestros profetas. Aquí mismo, si somos la iglesia de Cristo, Él constituyó su iglesia. Pero los mismos cristianos salen a buscar los famosos ungidos. Y dice que harán señales y prodigios y aún engañarán a muchos. Eso es lo que pasa. Nos dejamos seducir por la vista. Es que mira lo que hizo. Pone la mano y se cae un botón de gente. Si se cae, gloria a Dios.
Pero ¿y eso qué? ¿Y cuando se levantan, cómo quedan? Con el mismo problemita de carácter. ¿De qué sirvió la tumbada? Si se levanta con diferente, gloria a Dios. Por eso es que nadie se asusta cuando alguien dice yo soy el Cristo. Pero cómo hemos mordido el anzuelo diciendo ese es el ungido del Señor. Escuchen lo que les voy a decir. Mucha gente dice que la Biblia es un invento. Pero esta gente, como José Luis de Jesús Miranda, como David Corés y muchos otros, le dan la certeza y la veracidad de que la Biblia es verdad, porque Jesús lo advirtió que se levantaría y ellos están corroborando que la Biblia es verdad. Esa misma gente, en vez de hundirnos, demostró que la Biblia es verdadera. Existen 3 cosas básicas, y ahora vamos a meternos en el tema. 3 cosas básicas en un falso profeta o en un lobo rapaz. Por favor, escríbala. Lo primero, el disfraz que llevan. ¿Llevan disfraz de qué? De oveja. Segundo, porque esto lo tomé de Mateo, del mismo versículo que arrancamos. Cuidado de los falsos profetas que se disfrazan de oveja. Lo segundo que vamos a hablar hoy es acerca de el fruto que producen. ¿Se acuerdan que leímos todo? Y lo tercero, el destino que comparten en aquel día. Muchos me dirán. Hablemos del primero, del disfraz que llevan. Es un disfraz de ovejas. Pues parece que fueran del redil, pero no son del redil. Así que vamos a quitarles el disfraz. Vamos a quitarles el disfraz de ovejas para ver el lobo que son. ¿Dónde podemos analizar en la palabra de Dios, no en usted, Pastor Jorge Iván, que la palabra de Dios me identifique esos falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles? La Biblia lo dice, sí. Está en el libro de Judas. Es como una cartica postal. No tiene sino un capítulo y unos cuantos versículos. Está antecito, es el libro antes de Apocalipsis. Vamos a leer Judas, capítulo 1, es 1, versículo 11. Dice lo siguiente. Ay de ellos. ¿De quiénes? De todos los que hemos estado hablando. Si usted lee los 11 versículos anteriores, va a ver de qué estaba hablando Judas. Dice, ay de ellos. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Para un momentico. Anote, existen, aquí es donde los vamos a identificar, los que siguen el camino de Caín. Sigue. Y por el lucero se lanzaron al error de Balaam. O sea, hay otros que se lanzan y que son los del error de Balaam. Tercero, Balaam. Y tercero, Y perecieron en la rebelión de están Coré. los que son del grupo de la rebelión de Coré. O sea, el primero es los que siguen el camino de Caín. Los segundos, los que están en el error de Balaam. O sea, los que son pastores por billete, la pedidera. Espérese un momentico. Y los terceros, los de la rebelión de Coré. Vamos a hablar del primer caso. Caminos, los que siguen el camino de Caín. Miren, este grupo son los que pervierten, escriba, pervierten el evangelio. Pervierten el evangelio. Lo voy a escribir aquí porque lo tengo que decir varias veces. Pervierten el evangelio. La Biblia en Génesis, capítulo 4, nos muestra que Caín era un agricultor. Era un labrador de tierra. Pero Abel era un pastor de ovejas. Póngame mucha atención. Un día, Caín se presentó con lo mejor del fruto de la tierra. Se presentó con legumbres, se le presentó con flores, se presentó con lo mejor del trabajo de la tierra. Pero Abel presentó una ofrenda que era un cordero gordito. Era lo mejor del rebaño. Dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda y el sacrificio de Abel. ¿Saben por qué? Porque ese sacrificio estaba mirando la cruz del Calvario. Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Porque desde el comienzo de la Biblia, desde Génesis, Dios nos está enseñando acerca de la redención en la cruz del Calvario. Escuchen esto.
Hebreos 9:22 dice lo siguiente: sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Jorge. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. De los pecados. Pero también dice algo en Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Ahora escuchen esto que aquí ahora vamos a ver que tiene que ver Abel, Caín con los falsos profetas. No se vaya. Acuérdense que estos hombres están dando una enseñanza, son lobos en la iglesia. ¿Y qué hace un lobo? ¿Qué hace un lobo dentro de la iglesia? O se pasea rico con las ovejas. Las muerde, se las come, las desvía, las saca, las manipula. Hace con ellas lo que le da la gana, las destruye su vida. Yo conozco gente que ha llegado a mi lado destruido en iglesias porque falsos pastores los han mordido, los han enviado en maldición. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y escuche eso. Abel tenía fe en la sangre, porque la sangre es fundamental para la salvación del cristiano. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de sus pecados. Si nosotros no aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y no acepta que la muerte de Jesucristo fue por sus pecados, sin ese derramamiento no le perdona ninguno de los pecados. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, Caín ofreció una ofrenda, lo mejor de su tierra. Caín ofreció, ahora míreme, su esfuerzo, el esfuerzo de él para querer llegar a Dios. Pero parecía que fuera bueno, pero eso no impresionó a Dios, porque usted no puede sacarle sangre a una papa. Usted no puede sacarle sangre a una papa, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces, Caín presentó una ofrenda que representa la cultura. Abel presentó una ofrenda que representa la gracia. Escuche, la ofrenda de Caín representan las obras. La ofrenda de Abel representa la gracia, la salvación. Y usted necesita entender esto, porque aquí es donde necesita entender que existen dos tipos de religiones en el mundo. Solamente dos, escúcheme. La verdadera y la falsa. Ahora, en la religión nos gusta dividirla como el islamismo, el hinduismo, el budismo, musulmana, etc. Ahora, si tomas el cristianismo, nos gusta subdividirlo en bautistas, presbiterianos, católicos, metodistas, adventistas, episcopales, etc. Pero quiero decirle, solo existen dos tipos de religiones, la verdadera y la falsa. El camino de Caín, o sea, el camino de las obras, es el camino que lleva a un lugar que no es el cielo. El camino de Abel es un camino que lleva a la cruz, a la vida eterna. Así que, en donde usted esté en una iglesia que no prediquen la salvación por el derramamiento de sangre de la cruz de Jesucristo, en la cruz del Calvario, es una falsa iglesia. Si le dicen, y encuéntrese con muchas personas que le digan, pero si tú te mueres, ¿a dónde vas? Bueno, yo creo que al cielo. ¿Y por qué? Bueno, yo no he hecho cosas malas, yo he hecho cosas buenas. Esa persona está siguiendo una enseñanza del camino de Caín. Esa iglesia que está predicando la salvación por las obras es una falsa iglesia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Están siguiendo el camino de Caín. Los falsos profetas que no predican desde el púlpito la salvación por medio de la sangre de Cristo, entonces
han tomado el camino de Caín. A mí no me interesa sus frutos, las flores, si el coro es grande, si el edificio es monumental, si hay mucha gente, o si tiene muchas obras de caridad en el barrio. Quiero decirles una cosa, si no predica esa iglesia la salvación por medio de la sangre de Cristo, entonces ese predicador es un falso profeta y ha tomado el camino de Caín y está pervirtiendo el evangelio. Pregunto, ¿por qué es salvo usted? ¿Por las obras o por la gracia de Dios? Entonces usted puede saber si de esta iglesia se está predicando algo diferente, de que tú seas bueno, de que hagas esto o que hagas lo otro. Eso no tiene nada que ver. Yo no tengo la posibilidad de llegar al cielo sino a través de Jesucristo, que me perdonó en la cruz del Calvario. Y eso es lo que se predica de aquí. Lo segundo es el error del Balaam. Este tipo de evangelios, escriba, prostituyen el evangelio. ¿Qué hace el primero? Lo pervierte. El segundo, lo prostituye. Ellos representan quienes prostituyen el evangelio. Pero dice, en el error de Balaam, tenemos que saber quién era Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta ortodoxo. ¿Qué es un profeta ortodoxo? Es un profeta que hace todo derecho. Pero ¿saben qué? Estaba en error. ¿Por qué? Porque habías distorsionado la esencia del evangelio. Venga, le explico. ¿Dónde aparece todo lo de Balaam? Números 24 y números 25. Y ahora yo le voy a explicar. Cuando el pueblo de Israel entró a la posesión de la tierra prometida, había un rey que se llamaba el rey de Moab. Y cogió y contrató, sacó dinero y contrató a un profeta. Un hombre que sabía de esas cosas de profecías. Tenga mucho cuidado con la profecía. Esa gente que sabía las cosas de Dios. Entonces, bueno, yo necesito que tú hagas un trabajo espiritual, que me maldigas a este pueblo. Porque como tú eres un hombre espiritual, hazme algo y te voy a dar un dinero para que te vendas. Por eso es que este pastor no está de acuerdo con muchos programas de la televisión que se llama Enlace, en los cuales te sacan dinero para pactar, para que Dios te entregue tu milagro. Todo lo que tú necesitas ya lo entregó el Señor. Mi Dios suplirá de todo lo que te falte, de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que usted y yo necesitamos está en Cristo, que es el carácter. El resto es una manipulación. Toda persona que esté vendiendo milagros y que diga que es fulano y que coge un texto y lo saque del contexto y lo aplique aquí para que usted venga y pacte. No existe tal cosa como pactos. El último pacto que hizo Dios lo hizo en la cruz, con nosotros en la cruz donde murió su Hijo Jesucristo. Ahora, si usted quiere hacer un compromiso con Dios, esa es otra cosa, pero no tiene que hacer más pacto. ¿Qué otro pacto va a hacer? ¿Qué más pacto más grande puede hacer Dios que el que hizo con nosotros a través de la muerte de su Hijo Jesucristo? ¿Eso cómo se llama? Un aplauso. Amén. ¿Cómo se llama eso? Se llama el error de Balaam. Conozco iglesias que cuando las finanzas están malas, traen gente para sacarle dinero a las ovejas y las dejas aún trasquiladas. Conozco iglesias que toman ortodoxia, doctrinas del Antiguo Testamento que no nos pertenecen a nosotros, pertenecen al pueblo de Israel y las traen aquí a un nuevo testamento, a un nuevo pacto para traer costumbres y están judaizando la iglesia cristiana, haciendo primicias, sacándole el dinero. Nosotros no nos corresponde eso, porque nos tocaría hacer todas las fiestas judías y todos los rituales judíos, empezando con los hombres que no se han circuncidado. Hay que hacerla toda. O la haces toda o la haces toda. O tomas una parte, pero es la que te conviene. Esas personas están... Uy, se me acabó el tiempo. Preciosa iglesia, me permiten 10 minutos, porque va a estar poderosa. Les pido respeto. Si no, yo lo paro aquí y lo sigo para la otra. Mira, dice Mike, no, tírala, pastor, tírala. Pero voy rapidito, Mike, ya voy.
¿Qué? Amén. Recocheros. ¿Por qué digo esto? Porque todos los que han estado aquí desde la fundación de esta iglesia se han dado cuenta que ninguno de nosotros en este lugar manipula por las finanzas. Usted tiene una responsabilidad con Dios. Y si lo trajo a este lugar, es una responsabilidad que usted tiene con este lugar, que es su casa. Y a la medida que Dios lo bendice, a la medida que usted bendice. Esto es una adoración a Dios. Y la ley dice que es un 10%, nosotros vamos por encima de ese 10%, porque nosotros estamos por encima de la ley. Pero lo hacemos no por la maldito soy con maldición. ¿Sabe cómo lo hacemos? Por agradecimiento a mi Dios. No necesitamos manipular. ¿Sabe qué sucedió? Entonces le trajo este rey de Moab y le dijo, Balaam, maldícelo. Dijo, no lo puedo maldecir. No lo puedo maldecir porque son benditos. Yo quiero que usted levante su mano al cielo y diga, yo soy bendito de Dios. A mí no me entra maldición, porque toda la maldición se la llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Si usted no siembra, usted no cosecha. Eso es un principio como la gravedad. El que siembra cosecha, si no, pregúntele a mi hermano Gustavo. Mucho algodón. Muchas hectáreas, mucho algodón. Pocas hectáreas, poco algodón. Entonces llegó y le dijo a Balaam, le dijo, mira, ni tú ni yo podemos maldecirlo, pero yo puedo hacer algo para que Dios le quite su protección. ¿Y qué hizo? Número 25. Este hombre prostituyó el evangelio. Por eso es que cuando hombres se paran aquí y empiezan a prostituir el evangelio, diciendo cosas que no son, manipulando la palabra de Dios para obtener ganancias personales, porque a Balaam le dieron un billete, a Balaam le pagaron una plata. Esto fue lo que hizo. Número 25, muchachos. Si de pronto lo tienen, aunque yo dije que no, pero yo le voy a decir qué hizo. Le dijo, mira, no podemos hacer nada. Número 25, 1. Dímelo, papi. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Ahí está. Sigue. 2. El 2. Entonces llegó, ni tú ni yo lo podemos maldecir, pero ¿sabe una cosa? Tirémosle a esos hombres ahí acuartelados y con calor, ¿verdad, Capi? Y suéltenle las mujeres moabitas, y esos hombres salieron pero despavoridos con dolores en la espalda y ¡no! Cada una cogió mujeres y esas mujeres les trajeron todos los paganismos. Ah, y tú lo tienes ahí. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Y dice que Dios entró en ira y ese día mató una plaga que mató 20. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y se encendió. Murieron 24,000. Diga Baal. Diga carne a Baal. Dígalo. Carne a Baal. Carnaval. Se las dejo ahí porque todavía no voy a predicar, pero voy a predicar desde el carnaval. Carne a Baal. ¿Cómo se llama el rey del carnaval? ¿El rey qué? Diga, no sé. Déjalo ahí. Seguimos. Eso es lo que ha pasado. Se prostituye. Y en la iglesia se ha permitido cosas. Este hombre de Dios, Balaam, no separó, ni cuidó, ni guardó la santidad del pueblo de Israel. ¿Todo por qué? Él quería el billete de la adivinación, el billete. Por eso es que aquí, ustedes dicen, pastor, ustedes no invitan a nadie. Alex y Mike, poca gente ha estado en este lugar, porque nosotros somos celosos para esto. Aquí no viene nadie con cuota para hablar de parte de Dios. Y si empieza a decir cosas que la hemos hablado, esta es nuestra doctrina, esta. Y si él viene a decir algo que no está de acuerdo a nuestra doctrina, que no está de acuerdo a nuestra doctrina, ustedes verán al pastor Jorge Iván Arango o al pastor Josué o al pastor Carlos pararse y quitarle el micrófono, porque en este lugar cuidamos y guardamos la santidad de este lugar. Balaam no pervirtió el evangelio, él lo prostituyó. ¡Qué tremendo! Todo es con billete.
un servicio y son 4 ofrendas. Y la ofrenda, la última, que fue la que me impactó, una cesta aquí. Y yo estoy predicando y si a usted le gusta la palabra y siente que la palabra es suya, usted se mete un billete de 50,000 o de 20,000 o el que sea, viene corriendo y lo tira porque está pactando con Dios esa palabra. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si la palabra es nuestra y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Escucha, iglesia, amor en acción. No existe ninguna cantidad de demonios en el infierno que puedan maldecir a la iglesia, amor en acción. No existe. Pero si nosotros no guardamos la santidad y la pureza, entonces seremos el hazmerreír de las tinieblas y del mundo. Y eso fue lo que pasó con esta señora, hermana María Piraquive. El hazmerreír. No guardó el testimonio porque todo era billete. El error de Balaam. Debemos predicar desde nuestros púlpitos santidad. Debemos predicar desde nuestros púlpitos pureza. Y llamar al pecado, pecado. Ya que nuestro testimonio es el que vence al enemigo de nuestras almas. Estos falsos predicadores no están interesados. Miren, hermanos, ¿por qué razón para la hermana? Y lo digo aquí porque estoy hablando a la iglesia de Jesucristo de otra persona, que posiblemente Dios tenga misericordia de ellos. ¿Por qué no se podían subir personas discapacitadas a este lugar? Al púlpito, decía ella. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? ¿Pero la conciencia de qué? ¿De lo que diga? Ese es el problema. Los falsos pastores, los falsos profetas están más interesados en su imagen. A mí me tiene sin cuidado lo que usted piense de mí si yo estoy predicando santidad y pureza. Y si usted ve a mis hijos que no están caminando en mi camino, tiene derecho a venir y decirle, pastor, quiero confrontarlo por 2 de Timoteo capítulo 1 o capítulo 2, porque no sabe tener en su cohesión su familia. Esto es delicado, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos nuestras vidas, nuestras familias en manos de personas que nos tienen obnubilados. Mantenga su hogar en pureza, en integridad, y verá que aunque se levanten todas las fuerzas del infierno en contra de usted, su familia permanecerá en pie en la roca que es Cristo. Existen congregaciones que nunca se les oirá predicar acerca del pecado. Yo conocí una en los Estados Unidos muy grande, nunca habla de pecado, nunca habla del diablo, ni de impureza. ¿Por qué? Porque eso ahuyentaría a los fieles de la congregación. Cada domingo que yo predico aquí, le digo a mi esposa, se va a la congregación. Y cada vez vienen más. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libre. Yo prefiero, porque es que ese es el tercer punto del comienzo. El destino que les espera a estas personas. El destino. Muchos me dirán en aquel día, Señor, echamos fuera demonios. No te conozco. Hacedores de maldad. Ay, qué horror que el Señor me diga, no te conozco, que me diga, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que yo quiero escuchar. Dense un aplauso al Señor. Tremendo que para pedir una ofrenda se demoren media hora predicando para sacar billetes. Yo no tengo que sacarles ni un peso a ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le habla a ustedes y les dice, esta parte no es tuya. Mientras usted no tenga esa revelación, yo no me voy a desgastar. No lo voy a hacer, ese es Dios. Cuando usted diga, Señor, es verdad, esto del diezmo no se lo inventó el pastor, eso es de los judíos, eso es de Israel. Y nosotros lo hemos traído ahora aquí como un acto de adoración y de agradecimiento. Lo tercero, Segunda de Pedro 2, papito, me lees esto con voz de trompeta. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías, destructoras, negando incluso
al Señor que los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina. Enseñanzas por lucro personal. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ok. Vamos para el tercer grupo de personas que estamos identificando. ¿Cuál fue el primero? Los que siguen el camino de Caín, que pervierten el evangelio. ¿Verdad? Los de Balán que lo prostituyen, pero existen los de Coré. Los de Coré, ellos protestan el evangelio. Escriba, protestan, las 3P. Protestan. Todo lo protestan. Todo lo protestan. ¿Quién era Coré? Coré era un sacerdote, está en Números capítulo 16. Él era un sacerdote, además era un príncipe del pueblo, pero no le gustaba el gobierno que tenía Aarón y Moisés. Es más, dijo, ¿acaso Dios no nos puede utilizar? Moisés era un profeta, Aarón era un sacerdote. Jesús es el rey, profeta y sacerdote, pero este hombre no estaba de acuerdo. Protestan todo el evangelio. Estas personas están en contra de todo el evangelio. Odian la predicación del evangelio. No quieren saber nada del evangelio, no quieren saber nada del cristianismo. Son sabios en su propia sabiduría, todo lo protestan, todo lo cuestionan y se oponen a todo. ¿Los conoce usted? Todo. Tal cosa, siempre dicen algo. Mira que el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, no. Discovery Channel dice lo siguiente, quiero decirle que Discovery Channel es anticristiano. Siempre es mostrar de una manera humana los milagros del Dios del cielo. Segundo punto de los 3, el primero era, ya lo veo aquí, el primero era, ya voy. El primero era el disfraz que llevan, luego el fruto que producen. Ahora, ¿qué fruto producen? Miren, por favor, hilen esto, los estoy diciendo, hilen esto. Entonces, ¿cómo los vamos a reconocer? Ya les estoy contando el evangelio que ellos predican. Ya los estoy mirando. Entonces el pastor cuando pide una ofrenda no, el pastor no es, si está pidiendo una ofrenda, uno que sigue el error de Balaam. No es por lucro. ¿Por qué? Porque también hay que medirles el fruto que producen. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7 del 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire, la manera de reconocer a esos falsos profetas, a esos falsos pastores, es mediante los frutos. Debemos mirar los frutos y sabremos que hay debajo de ese disfraz. Miren, los lobos no pueden permanecer ocultos en ese disfraz. Se lo voy a explicar. ¿Cuántos saben que a mí me gusta la comida? Yo estoy en una dieta, pero quiero decirles que como a las 10 de la mañana me quiero quitar el disfraz y quiero entrarle a la nevera a mordiscos. No se puede ocultar por mucho tiempo, si no es por un poder de Dios. Tarde o temprano esas personas saldrán y se mostrarán. Déjelas quietas, déjelas un momento que tarde o temprano usted las verá manipulando, tarde o temprano. Repita conmigo, la semilla es la que determina el fruto. Es la semilla. Y cuando una persona sigue el camino de Caín, ¿qué fruto va a dar, por ejemplo? Obras. Hacer cosas, pero consigue esa gente que piensa que la salvación se hace por mí. O sea, por mis esfuerzos, yo soy bueno. ¿Qué encuentra esa persona? ¿No encuentra prepotencia? Ese es el fruto. Prepotencia, autosuficiencia, ego, crítica, juicio. Hable con una persona eso.
y todos se lo rebatan. Y son altivos. Hey, ¿qué pasó? Tenemos la verdad. Y quiero decirles una cosa. El que está en la oscuridad siempre piensa que tiene la razón. Cuando un árbol no está dando buenos frutos, mírenlos. La marca de un hombre de Dios. ¿Cómo sé o cómo saben ustedes si el pastor Josué, el pastor Carlos, mi persona u otros pastores amorosos que ustedes han conocido por su vida? ¿Cómo saben ustedes si estos hombres son hombres de Dios? ¿Saben una cosa? Debido a que muchas personas conocen a Jesucristo por esta persona. Aman a Jesús. Jesús dijo en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Amados, ¿usted sabe qué es lo que está mirando la gente y el fruto de una persona? Le ven las N,000 posesiones. Mire esto, analice esto, hermano. ¿Qué le ven? Las 12 millones de dólares en casas, las no sé cuántas propiedades. Eso es lo que está mostrando ese fruto. Balaam. Pero la gente convertida a través de él, o usted encuentra un grupo de personas, porque yo he visto iglesias que siguen a hombres que son igual que el pastor, peleoneras, resentidas. Como te saliste de la iglesia ya no te hablo, te ignoro. No sé si a alguno le ha pasado eso. ¿De dónde cogieron eso? Repita conmigo. La semilla determina el fruto. ¿Cuánta gente conoce a Jesús por mi vida? O por la del pastor Josué o por la del pastor Carlos. ¿Cuántos se pueden parar aquí y decir, yo conozco a este hombre hace 15 años? ¿Cuántos me conocen hace 15 años? Y han permanecido en el Señor. Y el amor de ustedes sigue fiel al Señor. Una de las características de los falsos pastores que vuelven a la congregación seguidora de hombres. Hicieron el domingo pasado una gran manifestación, más de 150,000 personas de esa iglesia, pero es que tiene metida política, un grupo, y están mezclando todo eso, seguidores de hombres, no de Dios. Es que el pastor dijo esto, pero la palabra de Dios dice esto, y hay gente que obedece más a los hombres que a Dios. Esas personas que enseñan eso son falsos pastores. Nuestra función es llevarlo a los pies de Cristo. Usted puede llevar un caballo al borde del arroyo, pero no puede hacer que el caballo beba agua. Yo le puedo decir muchas palabras, pero no tengo el poder de transformar ninguna vida. Solamente Jesucristo de Nazaret puede transformar su vida. Den un aplauso al Señor y póngase de pie. ¿Sabe cuál es el destino que comparten? En aquel día, muchos me dirán, repita conmigo, ese día llegará. Hoy estoy hablándole de los falsos pastores, profetas, evangelistas, ministros fraudulentos. Pero todos tendremos que estar en ese lugar, en ese tribunal de Cristo. Y a muchos nos dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Pero a otros dirá, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Uno de los más grandes problemas para no identificar los lobos es que las ovejas no toman la Biblia y no leen la palabra de Dios. Yo tengo una oveja del Señor muy linda, se llama Judy. Esa mujer cogió la Biblia y la revisó y se dio cuenta de todo. Y cuando fue a hablar, fuiste perseguida porque desenmascaraste. Levante sus manos al cielo. Diga, Señor Jesús,
te doy gracias porque tu palabra ha sido predicada. Gracias, Señor Jesús, por darnos advertencias sobre las falsas iglesias, los falsos pastores y los falsos ministros. Yo bendigo mi iglesia, Señor. Voy a tener los ojos bien abiertos para ver si lo que el pastor dijo no se le devuelve. Pero te doy gracias, Señor, porque aquí he recibido palabra de advertencia. Un día yo me presentaré delante de ti como el pastor se presentará delante de ti, y todos los hombres que te profesan fe se presentarán delante de ti y tendremos que dar cuenta. Yo por mi lado quiero darte cuentas y bendecirte y decirte: Señor, aquí está mi vida. Esta es mi vida que yo me gasté mientras me la diste en la tierra, haciendo lo que tú me dijiste. Vamos a terminar adorando. No se salga nadie del templo. Vamos a terminar adorando al Señor. No es un sueño, Jesús es real. Levante sus manos. Es real. No es una fábula. Es real. Él es real, Él lo advirtió. No es un juego. Es real. No es una fábula. Es real. No es un juego. Es real. No es una fábula. Es real. No es un juego. Señor, esto no es un juego. Es real. Es nuestra vida, Señor. Es tu cuerpo, es la esposa tuya, la esposa del Cordero de Dios. Gracias. Es real. Es una fábula. Amados hermanos, que Dios les bendiga, no se vayan. Estos muchachos necesitan irse para Bogotá y no tienen para sus tiquetes. Tienen dos alternativas: o se quedan esperando recoger el billete o se van en bus, o lo mandamos en avión. Entonces, sin manipulación, voy a poner el cesto. Y si usted quiere y ha sido bendecido por Dios, va a venir y va a decirle: gracias, Señor, hoy estoy sembrando para que un par de siervos vuelvan a casa. La iglesia los va a bendecir independientemente. Y ellos van a tener sus CDs afuera. Creo que no tienen mucho para que se hagan esta música. Pero si Dios pone en su corazón, venga y bendiga a los siervos de Dios. Es bíblico cuidar a los siervos de Dios. Que Dios los bendiga.